Mira, él es adicto a la pornografía. Ahora yo estoy adicta a la pornografía también. ¿Qué es eso? ¿Quién es el actor de esa película pornográfica? Mi hijo. ¿Cómo? Y ella ahí ¿por qué con no me esa crees? satisfacción, Eso no masturbándose es ahí cierto. durante todo ese Yo. tiempo. Amanda, ¿por qué le pega? ¿Quién lo metió a él en la pornografía? Pues yo. Y es tu hijo. Yo soy un actor porque tengo tremendo aquí. Oiga, Por para eso. allá. Esto Pero no va heredado a del padre. Yo soy una mujer importante, doctora, porque los hombres compran mis fotografías. Lo conoce la gente como fetichismo de la grasa. Somos hombres que nos gustan las mujeres gordas, obesas. ¿Qué me encontraste, papi? ¿Y ahora por qué me quieres dejar? Espérate, tú tienes un contrato con ella para que ella subas a 600 libras. Yo no- Que a mí me gusta, a mí me place. ¿Por qué, doctora? ¡Te ¿Por estás matando! Sí, me estoy matando, doctora, Pero- pero soy feliz. Pero, Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. caso cerrado. El novelista africano Emmanuel Bonseki dijo: el erotismo es cuando la imaginación hace el amor con el cuerpo. Un cordial saludo y bienvenidos directamente desde Los Ángeles, California, a Caso Cerrado. Estamos aquí en la ciudad de Huntington Park, un lugar precioso. Tenemos un set aquí en el medio de la calle para deleitarlos a ustedes y seguir buscándole soluciones a todos los problemas que nos acechan y que nos complican la existencia. Así que recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, después de tantos años, no puedo creer que me está ocurriendo esto. Nunca voy a renunciar a su amor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bajo las circunstancias no muy bien. No, muy bien. Bueno, Carlos, pues explícame tu demanda en contra de Amanda y dime lo que pides para resolver este caso. Lo que pido es divorcio, bien simple. Por ser infiel, por ser mentirosa, Yo por no ser soy traicionera, infiel y ni babosa. soy Y ya no puedo mentirosa. continuar Por más. babosa. Sí, Yo ya no no soy puedo continuar babosa, más con no es esto y me ha cierto. sacado todo Yo no quiero lo que yo divorciarme tengo de como él. hombre, Espera. toda esa clase de cosas, he perdido todo, porque ella ha encontrado forma sintética, forma artificial por la cual calentarse ella a sí misma, darse satisfacción y yo ya no soy un hombre para ella, evidentemente. Eso no es cierto. O sea, que te sientes como que no formas parte del matrimonio porque ella como que te... Totalmente, total. Y mira, yo me puedo conservar, procuro conservarme. Hago ejercicio, alzo pesa, toda esa clase de cosas. Tomo cualquier cosa que tengo que tomar para darle satisfacción. Yo Ajá. estoy dispuesto a hacer esa clase de cosas. Pero ella no quiere. No, ella tiene otra fantasía, ella viene a ser otra cosa, viene a ser artificial, es toda esa clase de cosas. Eso A no ver, es dime, cierto. ¿cuánto tiempo llevan casados ustedes? Nosotros estamos casados 14 años. 14 años de matrimonio. ¿Tienen hijos? Sí, tenemos hijos. Tenemos un hijo de 24 años que es mi hijo. Mi Es hijo. mi hijo también. Bueno, le voy a explicar. La mamá falleció cuando tenía 4 años. Ok. Y yo le crié a mi hijo desde los 4 hasta los 10 años. Y le di 150% de mi energía. Le di todo. Yo a él le enseñé cómo jugar la pelota, cómo le llevaba a los eventos deportivos. Yo le ponía en la cama, yo le daba a comer, todo eso. Y consta que yo soy contador público. Y tengo que viajar. Tengo que viajar constantemente, estoy viajando. Pero lo mismo, siempre tenía en cuenta mi hijo. Y finalmente pensé, mira, mi él hijo también. necesita también el amor de una mamá. Claro. Y entonces ahí yo me busqué y me encontré con ella. Me enamoré con ella, fue mi amante último, todas esas cosas. Para mí era mi vida toda. Ahí tuve yo una vida perfecta. ¿Por qué? Porque tenía todo. Tenía la mamá de mi hijo, tenía una que le daba el amor, tenía ahí un ambiente total. Y de Todavía tal lo modo de que tienes. ahí entonces Todavía decidí tiene tener mamá. otra criatura. Y ahí vino la hija de 5 años. Ah, o sea que tienen una niña de 5 Juntos, años. tenemos una Sí. hija junto, ¿De Alejandra. ustedes? Sí, Sí, de 5 Alexandria. años. 5 años, Alejandra. Ok. Entonces, estabas feliz, todo tenías perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Bueno, yo empezaba a sospechar cosas, porque yo le llamaba cuando estaba ahí yo viajando, llamaba, no atendía Sí, el pero teléfono. estuve limpiando la casa, No entendía. trabajando. ¿Por qué Bueno, no me espérate, preguntó déjame a que me mí? explique, porque yo necesito entender. A ver. No atendía el teléfono, no atendía a muchas cosas. Por ejemplo, la noche antes de que yo viajaba, siempre teníamos nuestro
tiempo ahí para nosotros. Claro. Y de repente todo eso se cambió. El calor, ¿sabes? Como hombre uno siente eso. No siente ya ese calor, no siente el gusto, no siente que está excitada. El deseo, el sí, deseo. todas esas cosas ya estaba, perdió. Ok. Se perdió. ¿Hace cuánto tiempo que pasó esto? Y eso me estuvo pasando ya los últimos 3 meses. Yo tuve que comprobarlo. Necesitaba yo una prueba. De lo que estaba Una pasando. prueba de lo que ¿Cómo estaba puede pasando. ser ¿Qué una pasó? prueba? Sí, porque yo no soy soy guía contador. con él. Y siendo contador, ¿Y qué yo descubriste? necesito esa prueba. ¿Qué Y descubriste? finalmente tuve que hacer eso. ¿Qué ¿Y hiciste? sabes lo que hice? ¿Qué? Agarré y puse una cámara en nuestro dormitorio. ¿Cómo puedes Una hacer cámara eso? que puse en el Sin dormitorio para consultar. ¿Cómo documentar puedes hacer eso? Yo no exactamente hice nada, y para está que todos loco. entonces puedan ver exactamente lo que estuve está con pasando. ¿Y nadie. descubriste ¿Cómo lo que puedes hacer estaba eso? pasando? Totalmente. Nada y tengo la pasó. evidencia. Yo Le no di a la estuve con producción nadie. el video. ¿Le Lo diste tengo el la video? Sí. Él es el único Tengo la hombre con evidencia, quien para Yo que estoy. todos tengo puedan miedo ver. de pedirle Está loco, evidencia. porque Yo no tengo Pueden miedo ver de ahí pedirle con con nadie. evidencia. exactamente lo que Estoy está fiel viendo. con él. Y después usted puede decidir eso. Ok, Ya lo vamos estoy a ver la imaginando. evidencia para saber qué es lo que está pasando con No, este y vea bien, y matrimonio. se empeora la cosa. Se empeora. ¿Qué es eso? No, pero eso es lo que está pasando. No, se tiene que dar cuenta. Él tiene todo control. No sé si soy yo o No, pero por favor, si puedo ¿Qué es explicar. eso? Es más Nada más grave estoy que eso, mucho masturbando, más yo no grave. estoy con nadie. Porque sabe una ¿Estás cosa. loco? No, con No nadie. estoy con nadie, nadie. estoy Mira una cosa, sola. ¿sabe quién es el actor de esa película pornográfica? Mi hijo. ¿Cómo? Mi hijo de 24 años de edad. Déjame explicar. Es la déjame fantasía explicar. de ella. Yo- Esa yo es la no- por la cual se está mi ahí hijo no es mi masturbando fantasía. ahí. ¿Cómo Está vas a haciendo toda esa pensar clase de eso? cosas. Ese es mi Estuvimos hijo juntos de 14 24 años de edad. Y Mira, eso yo debe lo ser creí como mi la pasión propio que hijo, totalmente como- se ha perdido acerca de todo eso ahí. Y eso es lo que quiero resolver, doctora. Ay, Dios mío. No es Acércame, cierto, por doctora. favor. Déjame explicar, por ven. favor. Nada más Ahí era lo mi puede fantasía, ver. no, Ese no es mi por hijo. mi hijo. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Y cómo Entre puedo nosotros. hacer eso? ¿Por Esa qué no es la hablaste pregunta. conmigo? Vas Ok. a enseñar No es mi todo pregunta eso de en que- Ok, frente de toda la gente. Amanda. ¿Cómo respondes a esta demanda? Mira, él es adicto a la pornografía. Desde el principio de nuestro casamiento, cada vez antes de que nos hiciéramos amor, él se puso la pornografía para excitarte más. Y él es adicto. Ahora yo estoy adicta en la pornografía también. Y yo soy escritora freelance, escribo para periódicos y revistas. Y cuando él empezó a enseñarme las películas pornográficas no me gustaron porque le faltaran algo, le faltaran amor. Y con eso empecé a escribir pornografía y ahora hago dinero escribiendo pornografía porque es muy lucrativo, Claro. más de lo demás. Y además ya le pones el sabor que le hace falta, pero ¿no? Que es sí, mi pero hijo. no es por el hijo, ¿ok? Estuve reviviendo mis fantasías, pero mi hijo, él siempre quiso ser actor. Y él vino a mí y me dijo que él estaba en pornografía. Pues yo empecé a escribir las escenas para él. Y él me dijo que no quiso que su papá supiera que lo iba a decir en su tiempo. Y tenía nunca va a ser el confianza en tiempo. mí. Yo no estoy Y de acuerdo, yo pero es mi estoy hijo. esperando porque él le iba a decir en su tiempo. Pero no quise engañar mi hijo porque él me dijo en confianza. ¿Por qué no le contaste a él? Si total fue él quien te Porque involucró él en la él es porno. muy celoso y tenía miedo que esto iba a pasar. Porque Y es mi hijo, es mi tuve que sangre, es mi yo tuve que rostro. esperar también No porque hay mi modo de hijo, justificar si yo eso. le No hubiera te das dicho, cuenta del dolor. luego mi hijo me dijo no decirle nada y por eso no dije nada. Pero, a ver, ¿quién lo metió a él en la pornografía? A este chico, ¿quién lo metió en la pornografía? Pues yo, Y es tu hijo. pero no veo nada en la pornografía. Él me enseñó la ¿Qué pornografía. tú me dices? ¿Que tú no miras las películas de él? Sí, yo miré las películas de él porque las que yo escribí, no las que yo no escribí, porque yo estoy reviviendo mi fantasía. Yo ¿Y quiero tú te calientas mirando una película con este muchacho? no con él es una imagen. Yo no estoy viendo a mi hijo, estoy viendo a la fantasía. Pero Eso es ¿cómo lo yo sé hacen que cuando cómo practicó miran eso? a ¿Cómo pornografía. perfeccionó esa técnica? No es ser infiel, es la fantasía de lo que está pasando, de la historia que yo escribí. Es perverso, es totalmente... Hay algo perverso en todo esto. Muy, Hay muy, algo muy. muy perverso. Sí, pero en no todo estoy esto. pensando en mi hijo. Sí, tú dices que no estás pensando, pero No, es que esta es lo la que tú fantasía. dices es ilógico. ¿Por qué? ¿Por qué es ilógico? Porque es imposible no pensar en el hijo. Si estás mirando es una película imposible. donde él está actuando cuando de la manera que cuando tú él actúas, estaba- es imposible cuando no pensar. Cuando él estaba masturbando, cuando nosotros
casamos al principio, yo me encelaba, yo tenía muchos celos cuando él estaba mirando a la pornografía y yo pensé que él estaba pensando en las mujeres y él me dijo, no es pensar en las mujeres, es la imagen. Pero la no fantasía. es sangre, no es Y él me rostro, no dijo es mi eso. propio No hijo. es un Y hijo yo de ahora ella. estoy No es la hija de adicta a ella. Tampoco, y ese viene Claro. mi Y preocupación. así soy yo entiendo ahora me gustan la Sí, claro, pornografía. Y ahora yo tengo Ahora una hija de agarraste 5 la años. excusa de él y la Pero aplicaste en tu pero vida. ¿cómo voy Ok. a pensar eso en mi hijo? Yo lo creí por 14 años. Ay, no, eso pienso Pero yo. yo no Yo estoy no entiendo pensando cómo en tú mi puedes. hijo. Dime Yo no algo, estoy ¿el bien. hijo vino? ¿Trajiste a este muchacho? Yo no lo traje. Nadie ¿Para qué trajo- no es su culpa? ¿Qué tiene él que ver con Pero eso? yo quiero hablar con él. Voy a hacer un corto receso. Regresamos inmediatamente. No lo veo nada malo. Yo soy un actor porque tengo tremendo Ay, aquí. oiga Por para eso. allá. Papá, y esto lo heredó de... Lo heredó totalmente, de- papá. Era, Yo estoy claro. orgulloso. Perdónenme que me Sí, amo a río, mi pero es que esposo. cada vez que miro acá la foto... Causa un impacto, sí. Necesito ver el tamaño del insecto. Venga usted a ver el tamaño del insecto, doctora. No, doctora. La pornografía para adultos no tiene nada malo, pero cuando hay un hijo de por medio en la pornografía, hay algo malo. Felicitaciones de aquí de Biónicos Marisol y que tengan mucho éxito en el futuro. Caso cerrado.